Hijos míos, vamos a leer la Biblia. La verdad absoluta. Veamos cómo Dios fue el creador de todo. Alabado sea. Leamos el Génesis de Moisés y sus 5 libros. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Hola, soy Mónica, trabajo en institutos de astrofísica. Voy a mostrarte lo que las ciencias han comprobado sobre el universo, exhibiendo las terribles falacias, mentiras en especial, del conjunto de escritos antiguos denominado Biblia. Primer gran mentira religiosa: la persona Moisés no existió. Es un personaje inventado por la cultura hebrea. Observa cómo en la narrativa nos engañan que fue en tiempos de faraones, que fue encontrado en una canasta flotando en el río Nilo por la hija del faraón. Fue su madre Jacobed quien puso ahí al bebé Moisés para no ser asesinado por el faraón. Te presento al Dr. Israel Finkelstein y su socio Neil Asher Silverman. Laboran en el Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv. Actualmente, los arqueólogos de mayor prestigio gracias a sus trabajos. En su obra, La Biblia desenterrada, exhibe las mentiras del Torá o Antiguo Testamento. Muestra que entre esos engaños está el Éxodo, la batalla de Jericó, la batalla que Dios ganó contra los asirios. Para proteger a Ezequías son mentiras. En el tema presente te pido un favor para validar los testimonios a nivel histórico de la Biblia. Lee y comprende en el Éxodo, busca la fecha exacta, el nombre histórico del faraón, la de su hija y la población en que gobernaba. Te doy tiempo, te espero. Pudiste observar que no existe en ninguna parte el nombre histórico del faraón, y es nombrado más de 100 veces. También la hija del faraón no tiene nombre para ubicarla en la historia. No hay fecha alguna, ni señalan la población exacta en que se dan los eventos. Los registros históricos tienen datos precisos, los cuentos no. Por eso es importante tener cultura al leer esta clase de libros, como el de Finkelstein y Silverman, que te permiten aprender y razonar. Es imposible que si Moisés fue protagonista y escritor de los eventos, nunca nos diera el nombre del faraón y solo se refiera a él por su categoría, ni siquiera determinar en qué población ocurrió todo lo que describe. Hay otro grave problema con la credibilidad de esos libros de Moisés y también de los textos de Isaías, Daniel, Ezequiel y del resto. En esos tiempos el idioma hebreo no existía. Moisés no pudo escribir el Pentateuco porque los hebreos no tenían desarrollado su lenguaje. El tema lo voy a explicar más adelante. Los hebreos por fin pudieron crear textos completos y complejos unos 400 años antes de la era común. Anteriormente, solo hay pedazos de inscripciones muy pequeñas en piedra, madera, que fue la época del desarrollo de ese idioma, con fuentes cananeas, fenicias, arameas. En esa era de desarrollo no hay papiros con ninguna supuesta historia, salmos, proverbios, nada, solo frases cortas. El Dr. Finkelstein señala cómo los hebreos eran cananeos que renunciaron a esas raíces. Lo señala en la página 141. Ellos, al crear su lenguaje, literalmente fabricaron su nuevo pasado, y mal realizado. El Éxodo es un ejemplo claro, un cuento de eventos inventados, como ya lo viste, sin las características de la historia, sino de un cuento. Te comparto ahora la siguiente obra del afamado erudito Dr. John Van Seters, profesor de la Universidad de Carolina del Norte. Es el erudito en sus trabajos de más influencia y consulta en las últimas décadas. Especialista del Pentateuco, galardonado con más de 17 premios académicos, lamentablemente ya falleció. En su obra incluye a otros especialistas al más alto nivel académico. Graham Auld, erudito de la Universidad de Edinburgh en Escocia. Marvin Sweeney, erudito de la Escuela de Teología de Claremont. David Peterson, académico de la Universidad de Denver. Kathleen Farmer, erudita de Ohio. John Hayes, especialista de la Universidad de Atlanta. Kirsten Nielsen, de Dinamarca. Patrick Graham, de las Organizaciones de Estudios Bíblicos de Atlanta. Ya el consenso de eruditos al más alto nivel de la paleografía, lingüística, historia,
es que el tal Moisés es otro personaje inventado, no existió. ¿El conjunto de 5 papiros de Moisés existen en originales? No. ¿Fueron escritos en un estilo correspondiente a un autor? Repito, a un solo estilo. No. ¿La información de esos papiros coincide con la historia? No. Esas obras presentan una enorme diferencia de estilos, terminologías, teologías, dogmas regionales, ideologías. En esta obra es muy clara desde la página 5. Abro cita. El Pentateuco es obra anónima como casi todo el resto de la Biblia hebrea. Cierro cita. A partir de la página 6 se exhiben cómo existían diferentes denominaciones al Dios, Yahvé, Eli, Elohim, El Shaddai, provenientes de diferentes sectas de los hebreos. En la 7 exhibe cómo se armó el Pentateuco con bloques de escritos de diferentes fuentes, creando contradicciones. Abro cita. Las narrativas contienen en gran proximidad contradicciones que un autor no permitiría, cierro cita. Al más alto nivel académico ya no hay debate. Moisés no existió. Solo los líderes religiosos persisten con el engaño. El debate se centra en las fuentes que crearon los libros y los que crearon la figura mitológica de Moisés. ¿Cuáles son los escritos más antiguos de los hebreos? Los encontrados en las cuevas de Qumran en 1946. Los textos completos o incompletos más antiguos son de unos 300 años antes de la era común. Esta situación hay que entenderla muy bien. No hay nada, ni obras completas, ni fragmentos previo a esta fecha. La figura mítica de Moisés, por los eruditos religiosos, sugieren que vivió unos 1300 años antes de la era común. ¿Te das cuenta? Los eruditos de la historia del desarrollo del idioma hebreo y las evidencias físicas exhiben que esta sociedad por fin pudo crear sus narrativas complejas y completas unos 400 años antes de la era cristiana. Antes no hay nada de escritos extensos creando narrativas, salmos, himnos, solo la evidencia de pequeñas inscripciones con raíces fenicias, cananeas, arameas. Esa es una de las razones para afirmar que Moisés no escribió su obra, sino escribas anónimos que después le asignaron el nombre del profeta. La diferencia entre la mítica existencia del profeta y la capacidad de escribir de los hebreos es de 1 milenio. Así que primero, unos 1300 años antes de la era común, el idioma hebreo de los testimonios bíblicos no existía. Segundo, los escritos del Pentateuco fueron escribas anónimos y fueron líderes los que reunieron toda esa gama de creaciones literarias anónimas para integrarlos y darles la autoría de Moisés. Entonces el Pentateuco con sus libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio no son autoría del más grande profeta del Torá, del Antiguo Testamento, el tal Moisés, que no existió. Vaya monumental mentira religiosa. No es inspiración divina, no son mensajes directos del Dios, no hubo comunicación con la mitológica deidad, solo un compendio de opiniones de escribas ignorantes de la Edad de Bronce, que se atrevieron a afirmar que su Dios creó los cielos y la tierra. Hoy día, nuestras investigaciones en la realidad, con las diferentes disciplinas de la ciencia, han demostrado con evidencias que el universo es eterno y en constante transformación. Ninguno de los dioses mitológicos hebreos, de la India, de los aztecas o egipcios hizo nada. Ya en otro video aquí en Ateísmo y Cultura, se exhibe en el tema Creación de la Tierra que nuestro planeta no fue creado por ningún dios, sino transformado de una supernova, gracias a las investigaciones de la doctora Margaret Burbidge y su equipo de trabajo, que se exhibe en ese otro video informativo. No hay debate científico en ese tema, solamente la actitud negacionista de las sociedades religiosas defendiendo a sus dioses mitológicos. La supernova, el real origen de la Tierra, no es mencionada en esos primitivos papiros de autores incultos. Vaya con la mentalidad de esos escribas del desierto. Un lugar vacío no puede estar desordenado. Seguro hay que interpretar y dar maromas de razonamiento teológico para darle sentido a esta barbaridad. Ya esos ignorantes pensaban que la Tierra estaba formada, sin mencionar la elemental fuerza de la gravedad.
El planeta era incandescente, mientras la corteza se enfriaba, al mismo tiempo era bombardeada por meteoritos. Esta es la realidad que es observable en otras partes del universo. Las tinieblas en la faz del abismo, del espacio. Esta situación es totalmente falsa. Tanto nuestro planeta como los planetas térreos también estaban incandescentes. Nuestro Sol ya estaba activo, brillando así como otros soles en otros sistemas que también surgieron de esa supernova, fenómeno que hoy observamos en todas esas nebulosas que recientemente se formaron de esos colosos celestes. Llegamos a una de las partes más cómicas de la Biblia. El Dios omnisciente que lo sabe todo, incluso el futuro, no puede crear la obra completa en un instante y con la perfección que se espera de un Dios. Lo realiza por partes y al terminar cada una, debe ver si era bueno el resultado. Lo menciona con la luz. ¿Salió bien? Con la separación de los mares y tierra, ¿fue bueno? No podían faltar las hierbas y frutas. ¿Le salieron buenas? ¿Están sabrosas? Tan absurdo que parece chiste. Vengan, vengan, vendo manzanas muy buenas, sabrosas, me salieron muy buenas. El Dios hace las fuentes de luz, el sol y la luna, que los escribas denominan lumbreras. El sol es nuestra fuente de luz, la lumbrera. La luna no es fuente de luz, es un satélite. Y Dios hace las estrellas, sin saber que son galaxias y soles. Clásica percepción de personas de la Edad de Bronce. Y claro, el Dios se esperó, para ver si era bueno el resultado. Lo sobresaliente es lo siguiente: el Dios crea los seres del mar y las aves, y vio que era bueno, versículo 22. También a los terrestres, y vio que era bueno, versículo 25. Mis adorables criaturas, yo, el Dios del amor, los he creado, y veo que lo que he hecho es bueno. Muy amoroso el Dios, y seguro de sí mismo, el Dios omnisciente de planes perfectos, que lo conoce todo, sabe el futuro. ¿Recuerdas qué pasa después en Génesis capítulo 6, versículo 7? Destruiré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Estas narrativas no son de ningún Dios, no son de ningún profeta preferido de Dios, eran textos dispersos de diversas fuentes que líderes religiosos recopilaron, dejando todas esas barbaridades, incoherencias morales, de escribas anónimos y le asignaron, le inventaron autoría. Después del capítulo 1 en Génesis está el 2, de otra fuente distinta. En el primero Adán y Eva son creados al mismo tiempo. En el segundo, Adán es primero. Este segundo capítulo es distinto y contradictorio y muy incoherente. Nuevamente el Dios supuestamente lo sabe todo, ¿te acuerdas? ¿Y sus planes perfectos, te lo han dicho? Pues bien, un último favor, lee y comprende con atención. Capítulo 2, versículo 18. Te espero. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Bien, perdona que insista. ¿Te acuerdas que el Dios es omnisciente? Que nos presumen que lo sabe todo, que sus planes son perfectos. Que encontramos en el versículo 20 cuando lo lee y comprende una persona inteligente. Mira nada más lo que es leer y comprender. El Dios que lo sabe todo no encuentra lo que quería hacer en su plan perfecto. No importa la traducción, el resultado es el mismo. Una leyenda absurda e incoherente. Finalmente ya sabes lo que es el Pentateuco. No es de Moisés, eso está inventado. En tiempos del profeta hace 1600 años el idioma hebreo no existía. En su narrativa no hay datos históricos precisos.
No es inspiración divina, fueron escribas anónimos, sumamente ignorantes, de la edad de bronce, con su deidad creando los cielos y la tierra, con todas esas barbaridades, fuera de la realidad científicamente comprobable. Un Dios, que no puede crear todo en un instante, lo hace en partes, y que supuestamente lo sabe todo, y en esas partes tiene que esperar para ver si le salió bien, para después arrepentirse. Sobresale cuando se decide a crear a Eva, no la encuentra. Pasa de una acción de creación a de transformación de la costilla de Adán. En otro video se tomará el tema de que el universo está eternamente en transformación, con los trabajos del Dr. Stephen Hawking, Dr. Roger Penrose, las evidencias de los laboratorios LIGO. Te doy las gracias por ver nuestra información. Si te gustó, suscríbete y activa la campana para que te notifique de nuestro contenido semanal.